Marco reglamentario de las instalaciones térmicas. Vídeo número 1. Introducción. Objetivo. El objetivo del presente vídeo es observar el marco reglamentario que afecta a las instalaciones térmicas de los edificios. En este vídeo vamos a repasar las modificaciones que han ido apareciendo sobre el RITE inicial, aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, hasta el momento actual. Vamos a observar también otros reglamentos que puedan afectar tanto al diseño, a la instalación o mantenimiento de las instalaciones térmicas. Reglamentos previos. No fue el RITE nuestro primer reglamento de instalaciones térmicas. Previamente al RITE 2007 existieron dos reglamentos técnicos de calefacción y de climatización. Fueron el RITE 98, el Real Decreto 1751 de 1998, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas y sus instrucciones técnicas, que fue posteriormente modificado en 2002 para incluir alguna obligación como la colocación de válvulas termostáticas en dormitorios, etc. Entonces, previamente al RITE 2007 tuvimos el RITE 98 y anterior a este tuvimos el RECAS, el Real Decreto 1618/1980 de 4 de julio. El Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. En aquellos años, fruto de la crisis energética, pues apareció este primer reglamento de instalaciones térmicas que también sufrió un desarrollo. Se fue modificando desde el año 81, cuando aparecieron las instrucciones técnicas complementarias, donde verdaderamente se detallaron se cuantificaron las exigencias técnicas, hasta el año 84. Se establecieron los carnets profesionales de instalador y mantenedor de calefacción y también de climatización, y alguna modificación más que ocurrió durante la vigencia del mismo. Otra reglamentación aplicable. Las instalaciones objeto del RITE deben de cumplir, además del RITE, con los demás reglamentos vigentes y que les sean de aplicación. Cumplir con un reglamento no te exime de cumplir con otros. Así debemos de prestar especial atención, por ejemplo, al Reglamento Técnico de Gas, el Real Decreto 919/2006, y sus instrucciones técnicas complementarias. Por ejemplo, el RITE no dirá nada de dónde se puede, o no concretará dónde se puede instalar una caldera de gas en un edificio de viviendas, y en cambio el reglamento técnico de gas decir, oye, pues queda prohibida instalar las calderas si están con gases más densos que el aire, en el semisótano. Entonces hay que cumplir con lo que nos diga el RITE, pero hay que cumplir también con lo que nos dice el reglamento de gas, que regula las instalaciones de gas y la instalación de los aparatos de gas. Entonces cumplimos el RITE, pero si en otro reglamento hay alguna prohibición que nos afecta, también hay que cumplirla. Más reglamentos, pues, que los veremos mucho, que los tendremos que observar: el reglamento de instalaciones petrolíferas. Si tenemos una instalación alimentada con gasóleo, tanto la instalación de ese depósito como las tuberías de alimentación a la instalación de calefacción, pues están regidas por el reglamento de instalaciones petrolíferas, y dentro de sus instrucciones técnicas, la MIP 03 sobre instalaciones petrolíferas para uso propio, pues es de observación. Pues ahí pues habrá que ver qué distancia tiene que haber de un elemento al otro, qué tiene que haber para ventilar el depósito, qué elementos tiene que tener la instalación de alimentación del quemador, si tiene que haber un extintor o no. Todo eso lo encontraremos en ese reglamento. También hay que observar, no hay que perder de vista, el reglamento de aparatos a presión. Además, se aplica cuando no se aplica el RITE en los usos industriales, o por ejemplo el reglamento electrotécnico de baja tensión. Pero dos reglamentaciones destacan por encima de los demás y hay que observarlas. Yo diría que hay que conocerlas a fondo. Una, y la quizás más relevante por ejemplo, para el instalador, pues es el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, el nuevo RESIF, publicado en 2019. Además, en el
apéndice 3 de conocimientos específicos que deben de tener los profesionales acreditados en las instalaciones térmicas está el conocer al margen del RITE, conocer el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas. ¿Por qué? Porque este reglamento nos va a decir si se puede colocar o no una bomba de calor, etcétera, etcétera, instalaciones que funcionan con un refrigerante. Entonces, estas instalaciones tienen un reglamento de seguridad, que es el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas. Cumplir con el RITE no exige de cumplir con este reglamento y realizar las tramitaciones oportunas, etcétera, etcétera. Y otro reglamento muy importante, especialmente para los proyectistas, es el Código Técnico de la Edificación, que se publicó, dijéramos, a la par que el RITE en el año 2006, y es un reglamento pues, que regula muchos aspectos de energía. Evolución del RITE. El RITE también ha ido evolucionando desde su publicación. Se publicó en el BOE del 29 de agosto de 2007, entró en vigor a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ya el día de antes de su entrada en vigor, entró en vigor el 29 de febrero del 2008, pues ya hubo una primera corrección de errores. Y luego a partir de ahí han aparecido bastantes modificaciones. Por ejemplo, en 2009 pues apareció este Real Decreto 1826-2009 que regulaba pues aspectos de limitación de temperatura. Otra vez estábamos en crisis energética y entonces pues se limitó, por ejemplo, la temperatura del uso de los locales a 21 grados como máximo en calefacción, 26 como mínimo en refrigeración para grandes espacios, centros comerciales, etcétera. En 2010 otra modificación con idea de intentar reactivar la economía, fruto de la implicación de las leyes 17 y 24, las leyes ómnibus del año anterior, de 2009, y trataban de agilizar la creación de empresas y homogeneizar algunos aspectos en cuanto a la acreditación de profesionales. En 2013 la primera gran modificación de eficiencia energética, fruto de la aparición de nuevas directivas europeas, fue el Real Decreto 238. En aquel año apareció también el Real Decreto 235 de certificación energética de edificios, por ejemplo, que les sonará. Bueno, y como en otras ocasiones, pues al poquito tiempo, pues alguna rectificación de errores para pulir algún error. En 2016 pues apareció el Real Decreto 56, que vino a establecer determinadas auditorías, cómo dar de alta las empresas que realizaban estos trabajos, y bueno, pues alguna definición que estaba en las directivas y pendiente de transponer, pues apareció y se transpuso en el RITE. Y las modificaciones de este año, el Real Decreto 178 y el 390. Este Real Decreto 178 lleva al cumplimiento, a la transposición de varias directivas de eficiencia energética y al compromiso de actualización quinquenal que ha ido teniendo el RITE. Apareció en 2007, primera modificación quinquenal, el Real Decreto 238, segunda modificación quinquenal, son modificaciones de calado, sobre todo la IT 1.2 de eficiencia energética, pues ha aparecido el 23 de marzo de 2021. Y un reglamento que no quisiera olvidar, porque también es reciente y está muy vinculada con las instalaciones térmicas, casi debería de formar parte del RITE, es el Real Decreto 736-2020, por el que se regula la contabilización de consumos energéticos en las instalaciones térmicas en los edificios. Los agentes que los instalan son las empresas habilitadas en el ámbito del RITE, y entonces pues es un reglamento, un Real Decreto que está publicado al margen del RITE, pero afecta muchísimo a la contabilización de consumos, a la instrucción técnica 1244 y al trabajo de las empresas habilitadas en el ámbito de las instalaciones térmicas. Debemos de observar levemente el Código Técnico de la Edificación, que también ha ido sufriendo modificaciones, al igual que el Reglamento de Instalaciones Térmicas. La última es el Real Decreto 732-2019, que varía sensiblemente, entre otros, el documento básico de ahorro y energía,
Recordar que el Código Técnico de la Edificación está dividido en varios documentos, algunos de ellos muy relevantes para el diseño, instalación o mantenimiento de instalaciones térmicas en los edificios, como son los documentos básicos. Prestemos atención a un documento básico en la parte de seguridad en caso de incendio, debe documento básico SI seguridad en caso de incendio, como es la parte 1, DBI SI 1, de propagación interior. Todas las características que deben de cumplir para cumplir esta normativa de seguridad en caso de incendio las salas de calderas, pues vienen, por ejemplo, reguladas en esta parte, los almacenamientos de biomasa, aspectos en la lucha contra el fuego, pues están en esta parte, en la sección SI1 del Código Técnico de la Edificación. En otro documento básico, el de salubridad, el DBHS, pues hay dos partes muy importantes para el cumplimiento del RITE, como es la sección 3, HS3, sobre calidad del aire interior en las viviendas, y HS4, suministro de agua, donde va a hablar también de las redes de agua caliente sanitaria. Entonces el RITE, cuando hablemos de ventilación, nos va a remitir, por ejemplo, aquí; cuando hablemos de agua caliente sanitaria, pues nos va a remitir a este documento. Entonces, donde hay legislación, el RITE pues se va a ir apoyando en ellas. Y luego el importante documento básico de ahorro y energía tiene 6 capítulos, tenía 5, y la última modificación pues le añadió el documento HE0. Así tenemos el HE0, limitación del consumo energético; HE1, condiciones para el control de la demanda; y en el HE2, condiciones de las instalaciones térmicas, el Código Técnico nos dice que hay que cumplir con el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Así que el RITE está incluido como un documento más dentro del documento básico de ahorro y energía. Y dentro de este documento de ahorro y energía, pues tenemos relevantes el HE4, que nos lo va a recordar el RITE, contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente, y el que ya hemos citado, el HE0, que establece una limitación de consumo energético en los edificios. La instalación térmica computa dentro de ese consumo energético, entonces está sometida al cumplimiento también de esta parte general. Directivas europeas. Regulan parte de los objetivos del RITE, y hay 3 importantes directivas que marcan los objetivos del RITE y que, por ejemplo, se incorporan en la última modificación del Real Decreto 178/2001, como son la Directiva 844/2002 y 2001 de 2018 sobre eficiencia energética, contabilización de consumos y fomento de las energías renovables. Recordar que las directivas europeas por sí solas no son una legislación de obligado cumplimiento, porque precisan una transposición a la legislación nacional. Entonces, en Europa se marcan unos criterios generales y los Estados miembros pues tienen que hacer, pues como ha hecho España, pues modificar su reglamento de instalaciones térmicas para dar cumplimiento en fechas. Hay una fecha de máxima de transposición de las directrices europeas. En cambio, por ejemplo, los reglamentos europeos no precisan transposición a la legislación nacional, ya son de obligado cumplimiento en su fecha de entrada en vigor. Por ejemplo, los reglamentos de marcado CE de los productos que forman parte de las instalaciones térmicas, o los reglamentos que partieron del año 2013 de ecodiseño y etiquetado energético. Entonces, estos reglamentos no hace falta que el RITE recoja esos criterios, a diferencia de las directivas, porque ya son de obligado cumplimiento desde el momento que entraron en vigor. Legislación nacional. El RITE tiene unos pedestales donde se apoya seguridad, eficiencia energética, bienestar. Es un reglamento tanto de seguridad como de eficiencia energética, con un compromiso de actualización del nivel de sus exigencias de eficiencia energética cada 5 años. Por ello, junto con la aparición de las directivas europeas que se van renovando, se ve necesario su modificación periódica y cumplir estos compromisos de
aumento de los niveles de eficiencia progresivamente en las instalaciones térmicas. El RITE contribuye al cumplimiento de las medidas de eficiencia energética del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyos objetivos son reducir, por ejemplo, a nivel nacional, el consumo de energía primaria en la siguiente década, en esta década de 2020-2030, en un casi 40%, reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 23% en España, y la renovación de los equipos instalados por otros que empleen energías renovables, con una previsión de aumento de un 42%. Recordar que en España está recientemente publicada la Ley 7/2021 de Cambio Climático, publicado en el BOE de 21/5 del 21 de este año. Observando otros reglamentos vinculados, debemos de echar un vistazo a las instalaciones de agua caliente sanitaria, porque nos va a llevar a otro reglamento. El diseño y especialmente el mantenimiento de las instalaciones térmicas específicas, como las de producción y distribución de agua caliente, están afectadas por la normativa higiénico-sanitaria para evitar la proliferación de la bacteria de la Legionela. Esta bacteria que nos ataca al aparato respiratorio en forma de la fiebre de Pontiac o la enfermedad del legionario, entre otras. Así, para cumplir con esta normativa, en estos momentos está vigente el Real Decreto 865/2003, que establece criterios higiénicos sanitarios para prevención y control de la legionelosis. Este Real Decreto está en fase de modificación y pues seguramente a corto plazo pues será sustituido por otro más actual. Recientemente sí que se ha actualizado la norma UNE 100.030, que establece los criterios higiénicos sanitarios para prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de agua caliente, torres de refrigeración, etcétera, etcétera. El RITE nos recuerda que nos apoyemos en esta norma UNE, y el Real Decreto de la Legionela también se apoya en esta norma UNE para los aspectos técnicos de las instalaciones de enfriadores evaporativos, torres de refrigeración, agua caliente, etcétera, etcétera. Cumplir un reglamento no nos evita cumplir con otros reglamentos, como por ejemplo los reglamentos sanitarios de control y prevención de la legionela. Siempre que veamos un reglamento debemos de observar su objeto y su ámbito de aplicación. El objeto del RITE viene descrito en su artículo 1, y este es el reglamento de instalaciones térmicas, que tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben de cumplir las instalaciones térmicas de los edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas durante diseño, dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. En cambio, para otras instalaciones no destinadas a personas, el RITE es un reglamento para instalaciones térmicas cuyo objetivo sea atender el bienestar y higiene de las personas. Para lo no destinado a las personas, como son los procesos industriales o agrícolas, se estará lo dispuesto en otras reglamentaciones térmicas. Recordar que el RITE establece que las instalaciones en su ámbito de aplicación deben de ser mantenidas e instaladas por empresas habilitadas en su ámbito reglamentario. Instalaciones térmicas para bienestar e higiene de las personas. Y el profesional que instala, repara y mantiene las instalaciones térmicas objeto del RITE y que trabaja en las empresas habilitadas es el profesional de instalaciones térmicas en los edificios. Un carné profesional que debe de tener la persona que va a hacer la instalación, mantenimiento o reparación de las instalaciones, pero siempre trabajando en el seno de una empresa habilitada para instalar y o para mantener instalaciones térmicas en los edificios. Para finalizar, recordar el tránsito comenzado hacia la transición ecológica.
En Europa se ha marcado un objetivo a medio y a largo plazo, o sea, unos objetivos para el año 2030 y otros objetivos para el año 2050 para lograr un modelo energético basado en las energías limpias. Este es el consumo de energía primaria en Europa, donde vemos que hay una pequeña fracción que proporcionado por energías renovables, pues un 16%, de fuentes como fósiles, como el petróleo, un 36%, el gas natural, otra fuente fósil, un 24%, el carbón, otra fuente fósil, casi un 14%, y energía nuclear casi un 10%. Entonces se desea un objetivo a nivel europeo de reducir en un 40% a nivel global. España tiene sus objetivos particulares, a nivel global europeo se quiere reducir los gases de efecto invernadero un 40%, se quiere aumentar la cota de energías renovables de este 16% a el doble, el 32% sobre el consumo de energía total bruta, mejorar la eficiencia energética otro 32,5% y mejorar la interconexión eléctrica de los Estados miembros un 15%. Bueno, pues el RITE de todos estos aspectos primeros se encarga. La ley de cambio climático, que da cumplimiento al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues va a intentar lograr estos objetivos. El objetivo final a largo plazo para el año 2050 es la neutralidad climática, esto es, una economía energética hipocarbónica, esto es, sin átomo de carbono, es decir, utilizar energías limpias. Bien, ¿qué será lo siguiente? Pues en el siguiente vídeo deberemos de estudiar pues la estructura del RITE y ir realizando un estudio, tras ver la estructura del RITE, del mismo, ir comenzando el estudio del reglamento de instalaciones térmicas, pero eso ya en el siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención.